Mire, Pablo destaca su testimonio en 3 o 4 ocasiones. Lucas lo narra aquí en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, versículo 3, dice que era una luz del cielo que relampagueó en torno a él. En el 22:6, el mismo apóstol, dando su testimonio, dice que una luz muy brillante de repente brilló desde el cielo a mi alrededor. En el 26:13 dice que vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, brillando a mi alrededor. Eso le hizo recordar vivamente un evento a Pablo. Posiblemente era una luz físico-teológica relacionada con una palabra que es la palabra tema del movimiento misionero mundial para el año que viene. Era la palabra Shekinah en inglés, Shekinah en hebreo y Shekinah en castellano. Eso le recordó la Shekinah, que era la presencia permanente de Dios en el pueblo. Esa luz que lo iluminó, esa luz que irradió desde el cielo, que lo rodeó a él, lo llevó al Antiguo Testamento, que de día era como una columna de humo alrededor de Israel, pero de noche era una columna de fuego que le daba calor y lo iluminaba. Lo llevó a ese momento. Esa presencia permanente de Dios, hermano, sigue con nosotros. Y lo extraño del asunto es que oye la voz de Dios y le dice: Saulo, Saulo. Él oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo. En hebreo, la repetición de nombre demuestra intensidad, énfasis. Ponga atención. Cuando se repite el nombre, se está diciendo: ponga atención con mucho cuidado lo que te voy a decir. Y la pregunta era: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Hay una implicación teológica también para nosotros, que perseguir a un creyente no es perseguir al creyente, es perseguir al Dios del creyente. Amén. Jesús preguntó, la voz le dice: ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué más dice? ¿Quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La versión del 60 anexa algo más. Le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otra palabra, ahí le dice: es duro entrarle a patada a un chuzo o una puya. Eso es difícil. En otra palabra, perseguirme a mí es como la historia del huevo y de la piedra. Que si el huevo se cae sobre la piedra, se rompe. Y si la piedra le cae al huevo, el evangelio, hermano, es un yunque que se ha comido muchos martillos. Mucha gente se ha levantado contra el evangelio. Muchos políticos, muchos generales, mucha gente de poder, hablando humanamente, se han levantado contra el evangelio de Jesucristo y han terminado como un martillo que se lo ha comido un yunque. Muchos se han levantado y se levantarán, pero recordemos la palabra del profeta: pelearán contra vosotros, pero no vencerán. Se levantarán, hermanos, y tratarán de erradicar lo que es el evangelio y la predicación, pero no, mientras mata uno, 10 se levantan. En la persecución de la iglesia primitiva, mataban uno y 10 más se levantaban.
Porque la sangre de los mártires era el abono. Y no estamos hablando desde la perspectiva masoquista, sino desde el punto de vista de lo que la Biblia nos ha enseñado y la historia a través de los tiempos nos ha enseñado. Cuando la gente se ha levantado contra la iglesia de Jesucristo, matan uno y 10 por ahí se levantan. Porque esto no lo detiene, hermano. Ni el diablo, ni los demonios, ni los gobiernos de este mundo, ni nadie detendrá el avance arrollador de la iglesia de Jesucristo. Aunque somos como la iglesia de Esmirna, aunque te dice que no tiene fuerza, pero yo estoy ahí contigo para darte fuerza. Aunque no tengamos fuerza económica, pero Dios sigue adelante, hermano, llevando su obra. Saulo, Saulo, deseado, deseado, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Oh, ¿no sabes quién soy yo? Pues te voy a decir, yo soy. Ese yo soy me lleva al libro de Éxodo, cuando Moisés le dijo a Jehová, pero si el faraón me pregunta, ¿quién me manda? ¿Qué le digo? Y Dios le dice, dile que yo soy. Dile que yo soy, te envío. Ese yo soy significa el que existe por sí solo, el eterno, el todopoderoso. Dile que ese te envía. Bajo esta documentación, esas son tus credenciales. Dile que yo te envío. Yo soy. Yo soy. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba allá en el Getsemaní? Que llegaron los soldados y le preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús? Dice, yo soy. Cuando él dijo yo soy, ellos cayeron como muertos. Y otra vez se levantaron. ¿Quién es Jesús? Le dijo que yo soy. Volvieron y cayeron. Es que ese yo soy tiene poder, hermano. Ese yo soy está con nosotros. El que existe por sí solo, el eterno. Yo soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, el nombre Jesús es interesante. Lo primero que significa Jehová salva. Pero ese es el nombre de humillación. Ese es el nombre de humillación. Yo soy Jesús. Yo soy el que fui humillado, el que fui maltratado, el que fui degollado. ¿Recuerdan a Juan en el libro de Apocalipsis? Que él lloraba porque no había uno digno de tomar el rollo y desatarlo. Y él lloraba. Y uno de los ancianos le dijo, no llores más. He aquí la raíz de David ha vencido para tomar el rollo y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan se voltea, porque le dijo la raíz de David, el león de la tribu de Judá, le hablaron de un león, pero cuando él voltea, lo que él ve es un cordero como inmolado. Oye, en vez de ver un león rugiente, un león feroz, lo que ve es un cordero inmolado. La palabra inmolado significa uno que fue degollado, que sufrió una muerte degollada. Y ese cordero, el cual Juan lo presenta, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue y tomó el rollo, hermano, y desató. Ese es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese yo soy. Él está en medio de su iglesia. Ese que Juan lo vio caminando en medio de los candeleros de oro. Es el Señor Jesucristo que sigue en medio de su iglesia, hermano. Él no se ha alejado de nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Yo soy Jesús. El nombre de humillación. Él no le dijo, yo soy el Cristo. Él le dijo, yo soy Jesús. Yo soy el que fui humillado, el que fue degollado. No le dijo, yo soy Jesús el Cristo, porque Cristo es el nombre de exaltación. Por lo regular en los evangelios y en parte del libro de los Hechos se menciona a Jesús, no se menciona al Cristo. Y cuando en la carta se usa los dos, la combinación, diciendo el que fue humillado por el que fue exaltado. En la palabra Mesías. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra a la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer. Ahora
el jefe está recibiendo órdenes. Ahora, el que iba a buscar carta y usaba su grupo para darle órdenes, vayan y agárrenlo y arrastrenlo preso a Jerusalén, ahora se le dice, Jesús le dice, se te dará órdenes que debes hacer. Es tremendo, hermano, porque para nosotros ser instrumento en las manos de Dios, hay que dejar de ser el deseado y convertirnos en el pequeño. Hay que humillarse. Amén. Moisés en un momento se pensó el deseado, pero no era el tiempo de ser el deseado. Cuando Dios lo mandó al desierto por 40 años y lo llama otra vez, ahora él dice, yo no soy merecedor de eso. Señor, ¿y quién soy yo? Yo no sé ni siquiera hablar. No te preocupes, ahora tú estás listo. Porque cuando reconocemos que no somos nosotros, que no es nuestra capacidad, es cuando estamos listos para ser usados por Dios. Pero cuando nos creemos autosuficientes, todavía nos falta aprender. Cuando usted ve a una gente buscando puestos y posiciones, bueno, puesto, sí, el puesto, puede llamarse puesto, o cargo, sí. Pues recuerden que los puestos están en el mercado, ¿verdad? Y los cargos están en el gobierno. Pero en la iglesia hay privilegios. Cuando la gente anda buscando puestos y cargos, todavía no está listo para privilegios. Porque primero hay que aprender. El que quiere ser grande entre ustedes, tiene que aprender a servir a los demás. Y ahí cuando aprendemos a servir, porque el que no sirve, no sirve. Es cuando Dios le dice, ahora se te va a decir qué debes hacer. Amados, la vida del Evangelio es un poco paradójica, porque para crecer aquí hay que bajarse. No estoy estableciendo un parámetro ni estableciendo un principio acá, por eso hemos aprendido a la luz de la Biblia. Para uno crecer en Dios hay que aprender a humillarse. Amén. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí aparece una dialéctica, podríamos decir, que la gente a veces dice que Pablo cayó del caballo. Ahí no menciona que cayó de ningún caballo. De hecho, a los judíos se les prohibió andar en caballo desde el tiempo de Salomón. Y había una razón sencilla, porque quien vendía caballo era Egipto. Entonces comprar caballo indicaba ir a comercializar otra vez con Egipto, y Dios le había dicho, no quiero más comercialización entre Egipto por la influencia idolátrica que había en Egipto. Dios le prohibió a Israel usar caballo, y había una razón. La mayoría de veces donde la gente cabalgaba era en burro. Era en burro. El burro es algo interesante, porque el burro en nuestra cultura significa brutalidad. Cuando usted le dicen cabecita de burro, le están diciendo que poco, su cabecita como que no le entra. Pero en Jerusalén, en Palestina, el burro no era símbolo de brutalidad, sino símbolo de paz. ¿Por qué usted cree que Cristo entró montado en un burro y no en un caballo? Cristo en su entrada triunfal entró en un burro, no en un caballo. Porque entrar en caballo era un son de conquista y de guerra, matar. Pero esa venida de Cristo, Él no vino montado en un burro. Se cumple lo que dice Miqueas: he aquí tu rey montado en un pollino, hijo de pollina. Sin embargo, en Apocalipsis 19, ¿cómo viene ahora? Montado en un caballo blanco y un cinto tendido que dice Rey de Reyes y Señor De señores. de señores. Ahora sí Él viene a conquistar. Pero en su venida venida Él no vino a conquistar más que con la fuerza del amor. Él vino a conquistar una conquista en paz. Por eso entró montado en un burro en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si supiera que es para ti tu paz. De esa forma Él entró conquistando bajo la fuerza del amor. Recuerdo la palabra de Napoleón Bonaparte cuando lo desterraron a la isla de Santa Elena. Él allá estaba solo y dijo: oiga, tanta gente me seguía y yo estoy aquí solo ahora, desterrado.
Sin embargo, veo de Cristo que Él dijo, yo y otros conquistadores, Alejandro y otros más, impusimos nuestro imperio bajo la fuerza de la espada. Y muchos nos aclamaban. Pero ahora yo estoy aquí solo en Santa Elena, muriendo solo, desterrado. ¿Dónde están los que me aclamaban? ¿Dónde estaban la gente que me loaban? Me han dejado solo. Sin embargo, Jesús fundó su imperio bajo la fuerza del amor. Y hoy hay muchos que quieren dar su vida por él. Por la expresión de Napoleón Bonaparte, ya en el ocaso de su vida. Porque Cristo vino a conquistar como el príncipe de la paz. En el libro de Isaías capítulo 9, también el 14 dice, porque un hijo nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que conquista por la fuerza de la paz. Él entró montado en un burrito en son de paz. No se dice aquí que Pablo iba montado en un caballo, sencillamente él cayó. Él cayó y ese príncipe de la paz le dice, entra a la ciudad y yo te voy a indicar qué debes hacer. Los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Ha surgido alguna discrepancia en ese versículo y la gente ha querido contradecir cuántas cosas, pero no hay por qué contradecirse. Lo que se puede asumir es la realidad, que ellos escucharon el estruendo pero no entendieron. Es como un trueno. ¿Un trueno tiene voz? ¿Un trueno tiene voz? Sí tiene voz. ¿Pero usted entiende lo que es un trueno? ¿Por qué? Porque no hay palabras. No hay palabras. Pero un trueno no sé. ¿Usted lo escucha, sí o sí? ¿Qué dijo? No sé lo que dijo, porque no había palabras, pero sí tiene voz. En el libro de Apocalipsis dice que unos truenos emitieron sus voces. Tienen voz. Eso me lleva a Juan y a Jesús. Juan dijo que de Jesús, hablando de él, Juan el Bautista dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Desde el punto de vista del hablante, lo primero que le llega a uno, cuando tú hablas, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? ¿Qué es? Cuando uno va a decir algo, ¿qué es lo que primero le llega a la mente? La palabra que va a decir, ¿sí o sí? Usted se va a parar a hablar algo, pero usted se para, voy a decir tal cosa. Le llega la palabra primero. Pero desde el punto de vista del oyente, no es la palabra que le llega, es primero la voz. Pero ¿qué sucede? La voz se extingue, pero la palabra se queda. Juan era la voz, ese sonido. Detrás de él venía la palabra, que era Cristo el Logo. La voz de Juan se extinguió, pero Cristo, que es la palabra, se queda permanente. La voz se extingue, mi voz se va, se pierde, pero lo que yo dije quizás se le quede en la cabeza. Si era interesante, se le puede quedar, pero mi voz se va a extinguir. Y que hay voz de personas que dicen, ¿cómo era la voz de fulano que se le olvidó hasta el timbre de su voz? Pero se acuerda sus palabras. Recuerdo sus palabras. De hecho, de Jesús nunca escuchamos el timbre de su voz, porque no anduvimos con él. Yo felicito a aquellos que escuchan la voz de él, audible. Yo no la he escuchado, pero sí algo se me ha quedado de Jesús, es su palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no sé cuál es el timbre de la voz de Jesús. Hollywood nos quiere presentar diferentes voces con las películas, pero eso no era la voz de Jesús. Pero sí, su palabra se ha quedado con nosotros. La voz se extingue, pero el logo, la palabra viviente, se queda con nosotros. Ellos escucharon el estruendo, pero no entendieron, porque el trato era con este hombre. Ve, esos varones escucharon
quedaron estupefactos porque no era para menos. Era el Shekinah, era la Shekinah que había rodeado el ambiente. Era la presencia de Dios que había descendido ahí. Entonces, Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Así permaneció el apóstol en un ayuno obligatorio o un ayuno voluntario. Amén. Lo cierto era que algo paradójico aquí, quedó sin vista, no tenía vista. El hombre que supuestamente salía a conquistar, ahora resulta que no tiene vista. Estuvo ciego. La posibilidad, algunos comentaristas lo ven como la posibilidad de narrar la visión celestial de Pablo, y se ve en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1 al 4. Vamos allá. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 4. Una revelación apocalíptica se le dio ahí. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire, algunos comentaristas creen que esos 14 años que él está narrando aquí fue de ese acontecimiento, ese encuentro que tuvo con el Señor. Dice, conozco un hombre, no sé si fue en lo físico o fue una transportación espiritual, yo no lo sé. Lo cierto es que no me voy a maravillar de esas cosas. Mira, que él lo dice al principio, porque a veces nos maravillamos, hermano. Y a veces hay gente, porque Dios en un momento de su misericordia nos usa haciendo algo y ya no creemos Jehová Junior. Ya no creemos diosesitos. Y usted oye a gente hablando de los milagros que Dios hace a través de ellos, que uno cree que a veces son ellos que hacen los milagros. Y que se concentran en los milagros de campañas de cruzadas. Yo no estoy en contra de la campaña, hermano, pero yo oigo a gente como se llena la boca de decir que Dios me usó levantando tantas cosas. Pablo dice acá, y mire cómo él introduce ahí, ese capítulo 12 de 2 de Corintios. Repítame eso, hermano. ¿Cómo introduce? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No me conviene gloriarme. Ciertamente no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Voy a dar un testimonio, en otras palabras. Voy a contarle algo, hermano. Por eso hay que tener mucha madurez para dar testimonio y no endiosarnos. Porque a veces estamos contando el testimonio y cuando nos vamos a endiosar, hasta ponemos algo de extra para que luzca como Hollywood. Cuando toma una historia para hacerlo más interesante y pone un elemento que no estaba ahí, pero que la gente podía imaginarse. Voy a anexar algo más. Hay que tener mucha madurez para dar un testimonio y no endiosarnos. Tengamos cuidado cuando estamos dando el testimonio, que el Señor sanó algo con usted, que fue
al hospital o a la cárcel o en la esquina, y que el Señor tenga cuidado de darle la gloria a Dios, hermano. Tengamos cuidado de no endiosarnos nosotros. Pablo dice, voy a dar un testimonio, en otra palabra, pero a mí no me conviene gloriarme en esto. Yo no soy hombre de dar mucho testimonio, pero permítame decir esto, porque tenía un propósito. Dice, voy a la revelación y las visiones del Señor. Ser un hombre en Cristo. Ni siquiera dice yo. Dice, conozco un hombre. Pero a veces nosotros estamos como el yo-yo. Que yo. Que yo cuando oro, que yo cuando ayuno, que yo cuando oro, que yo cuando predico, que yo. Y nos olvidamos. Tengamos cuidado con eso. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda gloria. Dice, conozco un hombre, ni siquiera se atrevió a decir que era él. Dice, conozco un hombre en Cristo hace 14 años. Y él aclara, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En otra palabra está diciendo, no sé si me pasó un éxtasis. No sé cómo fue. La realidad es lo que le voy a decir. El tal fue, y ni siquiera habla en términos totalmente indefinidos. El tal hombre. No dice Pablo. El tal hombre fue arrebatado, harpazo, significa la palabra, que tienes la palabra griega, que significa llevarte a un lugar mucho mejor. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, igual lo repite, no sé si fue en mi cuerpo físicamente o aparte de mi cuerpo, un éxtasis, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. En otra palabra, ¿en qué usted y yo debo gloriarnos? En los errores que cometemos. Y usted no se va a gloriar en sus errores, sino que lo va a reconocer y va a decir, en eso. Si debemos gloriarnos en los errores que cometemos, ahí gloriémonos. Pero que Dios nos use y creernos mejor que los demás y mirar a los otros por encima del hombro. Cuidado con eso, hermanos. A Dios sea la gloria. Y por lo visto dicen muchos comentaristas que esa expresión de Pablo acá es haciendo referencia a este gran acontecimiento, cuando él pierde la visión física. Y fue llevado, duró 3 días sin comer. No quiso comer ni beber. La versión traduce, no quiso comer ni beber. Por eso se cree ahí que él entró en un ayuno. En un ayuno, orando, que cambió totalmente su mentalidad. Porque eso es lo que produce el evangelio. El arrepentimiento, la conversión. Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentir significa cambiar de mente. Convertidos significa cambiar de rumbo. Hay gente que se arrepiente, pero no se convierten. No cambian de rumbo. Siguen el mismo estilo de vida. Y eso de verdad hay que completar las dos cosas. Arrepentidos y convertidos. Esos 3 días lo hizo estar con él mismo. Después de esa voz, hablar con él. Yo soy Jesús. Oiga. Y ese Jesús a quien él perseguía a sus seguidores. Porque usted cree que Pablo no oyó y vio los milagros de Cristo. Porque Pablo no era un bebé que estamos hablando aquí. Y esta historia sucedió unos días después de la llevada de Cristo al cielo. No pasaron muchos años, no eran 20 años ni 40. Aquí en Corintios sí hace referencia a 14 años, porque ya había pasado un tiempo. Pero cuando sucede en el libro de los Hechos, quizás habían pasado 5 o 6 años. Y de 5 o 6 años, ¿cuántos años no tenía Pablo cuando Cristo caminó sobre la tierra? Pablo era un hombre hecho y derecho. Y era un hombre grande. Cuando Cristo anduvo sobre la tierra. Y él oyó hablar de ese Jesús. Y fue tan así que hasta persiguió y mató a los seguidores de Jesús. Pero ese Jesús se le encuentra por el camino. Hermanos, los encuentros con Jesús cambian. Los encuentros de Jesús dejan marcas.
Ese encuentro con Jesús lo marcó a él. Y le dejó una marca para siempre. Aparte de la marca del cambio, físicamente le dejó una marca. Y usted va a leer en las cartas que él habla de un aguijón en su carne. Y se cree que ese aguijón fue la ceguera que le dejó a raíz de ver la Shekinah de Jehová. Que vio esa luz que lo rodeó. Él volvió a ver. Pero después usted recuerda que él dijo que no, está despedida de mi propio puño y letra. Era una letra grande, porque el ciego escribe grande. Se cree que Pablo quedó con un aguijón que le dijo varias veces al Señor: quítalo. ¿Qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Gloríate en esas debilidades. Hermanos, hay aguijones que Dios tiene que dejar en nuestras vidas, porque si no la quita de nosotros, nos vamos a creer grande. Pero cuando hacemos como el pavo real, dice la historia de Camino por ahí, no sé qué tan cierto tiene, cuando el pavo real levanta su plumaje, hermoso plumaje, pero cuando él se mira la pata, dice: oh. Ese aguijón tiene que quedar en nosotros. No porque yo soy un experto, pero cuando recordamos nuestras debilidades, ojalá que siempre estemos gloriándonos en nuestras debilidades. Ese aguijón le quedó, pero el más glorioso que le quedó fue ese encuentro con Jesús, que cambió su vida para siempre. Y de esta manera, hermano, quedó Pablo. No quiso comer. En ese momento hubo un cambio mental debido a que debió sufrir Pablo. Y ahí, teológicamente hablando, su corazón, sus deseos cambiaron, sus intenciones cambiaron, su rumbo cambió. Porque el arrepentimiento verdadero cambia. La palabra arrepentimiento del griego metanaos. Meta significa cambio y naos significa mente. Cuando uno se arrepiente, cambia de mente, cambia la forma de pensar, cambia el estilo de vida. Pero cuando uno se convierte, cambia el rumbo. Si iba hacia el norte, entonces se enruta hacia el sur. Si iba hacia el este, entonces se enruta hacia el oeste. Porque el arrepentimiento y la conversión son los elementos iniciales de la obra transformadora y convencedora del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y después se produce en nosotros ese arrepentimiento, ese nuevo nacimiento, esa transformación que se da en un momento rápido de la vida del cristiano, en el momento de convertirse. Sucede eso. Por eso yo, hermanos, a veces veo gente que se ha convertido y siguen la misma ruta, siguen la misma línea de pensamiento. Qué cambio, qué arrepentimiento. Y ahí es donde a veces entramos en algunos conceptos que muchos teólogos de muchos años han confundido a la humanidad en cuanto a la salvación. Se pierde, no se pierde, y cuántas cosas. Y cuando vimos su término, de una vez levantamos la antenita a ver qué va a decir el hermano. Se pierde la salvación, no se pierde. Y si le preguntara, yo sé que habrá opinión diversa acá. Pero hermano, lo más grande es que la gente lo que hace es rechaza la salvación. Y ese rechazo continuo no le va a dejar ir al cielo. Porque una persona una vez gusta de este don glorioso, una vez se acerca a Cristo, hermano, ¿cómo apartarme de mi Señor si lo que Él me ha hecho bien? El arrepentimiento, la conversión, no significa que yo soy salvo y puedo seguir mintiendo, robando y haciendo cuantas cosas. Y de hecho fallamos, pecamos, sí. Pues no significa eso cuando pecamos. Juan dijo: si ustedes dicen que no tienen pecado, le hacen a él mentiroso, y la verdad no está en ustedes. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y transformarnos en nuestra maldad. Fallamos, hermanos, pecamos. La diferencia del que está allá afuera, que vive en pecado, practica el pecado, nosotros no lo hacemos por premeditación y alevosía. Porque si usted dice que hay cristiano y está premeditando un pecado, usted nunca ha conocido a Cristo, nunca ha conocido la verdad de Dios. Si esta noche dice: mañana voy a robar el banco tal, usted no le ha amanecido el evangelio. Porque un hijo de Dios no piensa así. El hijo de Dios no peca. Ahora, el hijo de Dios no hilvana
no premedita ese pecado, pero sí fallamos, hermanos. Fallamos. Pecamos por lo que vemos que no tenemos que ver. Pecamos por lo que oímos que no tenemos que oír. Pecamos por lo que decimos que no tenemos que decir. Pecamos por lo que hacemos que no tenemos que hacer. Y pecamos por lo que dejamos de hacer que tenemos que hacer. O sea, hay diferentes tipos de pecado. Pero ¿qué sucede en nosotros como creyentes en Jesucristo? No somos practicantes de esa vida. Y cuando cometemos uno de esos, venimos ante el Señor humillado ante Él. Porque necesito que Él me transforme. Yo quiero agradarle a Él. Pero cuando una gente conoce, hermano, de verdad a Dios, aún con dificultades, con lucha, Señor, yo quiero agradarte. Aún rodando, arrastrándome, como dijo el caracol, pero voy a subir a las alturas. No soy perfecto, mi obediencia no es perfecta, pero anhelo la perfección. Pero hay gente que dice, están aquí porque cualquier mirada extraña o mirada que quizás ni siquiera lo están mirando para nada, ya me voy de aquí, me voy del evangelio. Yo digo, de verdad hubo un cambio en su vida. De verdad hubo un cambio en su vida. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ayude, hermano, a entender que aunque vengan dificultades, aunque vengan los tropiezos, pero yo quiero seguir adelante.